Bienvenidos, un día más, estamos ya con todos ustedes, bueno, pues iniciando nuestro pequeño viaje a través de la Alquería Encuentros con Motril, ese programa en el que ya saben ustedes vamos recorriendo nuestro municipio y acercándonos a la historia que nos ha ido dejando precisamente nuestra localidad. Y como siempre, gracias a los comentarios de calidad de don Manuel Domínguez, que siempre nos va aportando luz y taquígrafo, nunca mejor dicho, a lo que es nuestra historia. Precisamente nos encontramos en la tercera parte del recorrido que hemos iniciado en la avenida Salobreña. Ya iniciábamos nuestro recorrido en la parte alta, prácticamente a la altura de la Casa de la Palma, del reloj de Vitoria. Conocíamos los diferentes pagos que por allí había, empezaban a salir vocablos como las cuchillas, por ejemplo, o tantas cosas que recordamos. Le invitamos a que puedan ustedes recordar nuestros programas a través de la televisión de Motril y si no a través de nuestra propia página web, donde cada uno de estos programas los pueden ustedes volver a recordar cada vez que quieran. Decimos que nos encontramos en esta tercera parte de nuestro recorrido en la avenida Salobreña y prácticamente estamos en el Ecuador. Y yo creo que una zona, don Manuel, donde nos podríamos tirar prácticamente un programa entero, porque podríamos hablar de nuestro mercado municipal, podríamos hablar de la Plaza de la Tenería, podríamos hablar de la muralla de Motril que se iniciaba prácticamente en esta zona, de la acequia, que también tenemos ahí fragmentos de la acequia gorda de Motril, importantísimos. Podríamos hablar de la caramba, podemos hablar de la matraquilla, podemos hablar de tantas y tantas cosas que yo no sé si al final el tercer programa vamos a tener que estar aquí sentados con dos sillas, no lo sé. Importante, ¿no? Pues yo creo que, como yo te decía en el final del anterior programa, que conforme nos vamos acercando, como que siguen floreciendo muchos más datos y muchas más cosas, ¿no? Hay mucha historia y esta zona también reúne muchos datos, ¿no? Es decir, hay muchos datos históricos de esta hoy cruce importante de las rotondas de Motril, de la mitad prácticamente de la avenida de Salobreña, y esta zona era el famoso pago del agua del hospital. Este es agua del hospital. Esto es agua del hospital. Agua del hospital que tiene una importancia tremenda porque ahí teníamos en lo que hoy denominamos la Plaza de la Tenería, estaba el hospital de Motril, estaba el Hospitalico, antiguo hospital de San Juan primero, Santa Ana después, y además el baño árabe, que también estuvo ahí conservado hasta el siglo XIX, y la muralla, la primera trazo de la muralla de Motril, el horno nuevo que estaba por detrás, la salida de la Rambla del Manjón, que se metía por debajo de aquí, salía a una caída tremenda, que es donde están las escaleras, de al lado de la caramba, y que se conservó hasta que se arregló esta zona. La verdad es que aquí tiene un trozo de historia muy importante, porque teníamos la tenería, una de las tenerías motrileñas, quizás la más antigua, y que todavía aparece como tal en los planos de los años 20. Y bueno, pues aquí tenemos una historia. Vamos a recordarle a la gente, bueno, aparte de que tenemos unos programas muy dedicados precisamente a esta zona hacia arriba, donde hablamos pues de esa Plaza de la Tenería, como nosotros la llamamos actualmente, con los baños, el mercado, Rambla Majón, etcétera, etcétera, la antigua muralla, cómo se iniciaba, en fin, con datos mucho más específicos. Hoy vamos a pasar un poquito por encima, pero sobre todo hay que recordar a la gente que la tenería no estaba aquí, que mucha gente todavía se sigue confundiendo. Aquí lo que hemos encontrado, restos de antiguos baños árabes que ya se han marcado, incluso las zonas más interesantes, más importantes, se han descubierto ya por fin. Y la tenería, como tal, recuérdale a la gente que era una tenería y dónde la teníamos, porque era más en este lado, ¿no? Claro, una tenería es donde se curtían las pieles. Y es un trabajo muy antiguo porque antiguamente se utilizaba mucho la piel. Y en Motril había dos tenerías, una en la explanada y otras aquí, justo el edificio de esta Bankia, hoy en la actualidad. Incluso cuando se hace el edificio este de esta Bankia, aparece una alberca grandísima que no se conservó, pero que sí que cuando se hace la excavación aparece esa alberca, ¿no? Que seguramente sería la alberca de la tenería. Y se necesitaban esas albercas para tintar. Para tintar y se utilizaba mucho el agua, claro, estaba por debajo de la acequia y que indudablemente esa alberca se llenaría con agua de la acequia que ya entraba por esta zona donde está Perdergás, que era el palacio flotante,
pues pasaba por debajo del edificio de la cooperativa Cañero de Remolachera, entraba por ahí, seguía todo el borde del mercado, todavía está ahí, está embovedada, y desde el hospital salía un balance que regaba toda esta zona. Por eso esta zona se conoce, este pago se conoce como el pago de agua del hospital. El camino del mar arrancaba desde aquí, no desde el cerro. Camino del Mar te refieres a la carretera de la playa. La carretera de la playa, el camino que llevaba hasta la playa. Se le conocía así, como Camino del Mar. Pero arrancaba desde aquí. Nosotros somos un poquito más vulgares, carretera de la playa. Carretera de la playa. El Camino del Mar antiguo no era el del cerro. El cerro se abre en el siglo XIX. Mucho después, claro. Mucho después se le da un corte al cerro y se abre esa... Pero el Camino del Mar original salía desde aquí, y por aquí. Recorría donde agua está del hospital, agua del hospital para abajo hasta unirse a la rotonda de la acequia, que ya bajaba. Eso era el Camino del Mar antiguo. Ese era el Camino del Mar antiguo. Y se iniciaba desde aquí. Y se iniciaba desde aquí. Aquí seguía la salida de la Rambla del Manjón, que venía por esta calle, entraba embovedada por aquí y salía a un cortado, a una caída que había ahí bastante profunda, de 7-8 metros de profundidad, y ya bajaba por el balate de la Matraquilla para unirse a la acequia de regadío. Incluso había un puentecito aquí, había un puentecito que era el puente del Manjón, que indudablemente, aquí tenemos o puente del Horno, tercer puente, ¿no? Tercer puente, que tampoco debía ser muy grande, porque el camino era muy estrecho y lo que hacía era un puente para salvar la acequia, fundamentalmente, que además siempre tenían muchos problemas, porque cuando salía la Rambla del Majón tapaba el puente, destruía el puente, y venga a construir el puente, y se pasaron construyendo el puente. Cada vez que llovía más de la cuenta se llevaba el puente de la Rambla del Majón, y siempre tuvieron cuidado con este puente, porque el puente salvaba la Rambla del Manjón y la comunicaba con la Matraquilla. Y Matraquilla, que el nombre viene pues de la matraca, te iba a preguntar. Seguramente del ruido que hacía la matraca. Una matraca es, ya sabemos que es una palabra que significa ruido, y las matracas eran una especie de compuerta, que esta pues sería pequeña también, pues decía la matraquilla, pues sería pequeña también, pero una compuerta también. Parecida a las cuchillas. Parecida a las cuchillas, quizás de otra manera, y que permitía pues también el riego de este pago del hospital, la huerta de los Jarabos, que estaba aquí abajo, donde está construido hoy, lo compró el ayuntamiento en época de Enrique Cobo, está el pabellón, toda esa huerta donde se ha construido tanto edificio público, fue una adquisición del ayuntamiento de los años 80. La Matraquilla, que es una zona también muy fértil. Sí, muy fértil. Toda esta zona es muy fértil, forma parte de la Vega Vieja también. El pago del agua del hospital es un pago antiquísimo, es decir, que sí que el hospital se construye en 1517 y desde ahí empieza a llamarse a un pago del agua al hospital, porque desde el hospital salía, desde la acequia que pasaban por ahí, por la parte de arriba salía un balate que regaba toda esta zona del hospital, y ese era el balate del agua del hospital, que seguramente es donde tomaba agua la tenería que estaba aquí enfrente. Y con ese agua, pues evidentemente... Porque la tenería como edificio... es un edificio grande. ¿Qué necesitaba? Pues fundamentalmente pozos de agua y pozos para poder tintar, ¿no? Para poder curtir pieles y poder tintar pieles, seguramente. Yo lo que pude ver cuando se hace este edificio donde está la Caixa fue una alberca muy bien hecha, bastante bien construida, que estaba enterrada ahí. Y salió cuando se construye, no se conservó, pero se conserva curiosamente nada más que una foto de esa alberca de la tenería, pero el edificio ya no existía. Curiosamente, en los planos de los años 30 y en los planos de los años 20 está la tenería, todavía está el edificio de la tenería, es decir, que lo pudo conocer pues seguramente mucha gente que vivió en esos años y que después debió derribarse sobre los años 40. Seguramente se derribó. Aquí hemos tenido un solar prácticamente. Claro, un solar ahí, lo conocimos, fue un solar, las vigas Remarro era, ¿no? Sí, que estaban aquí en Avenida Salobreña, y aquí estaba, pues es verdad que esta zona de aquí fue una zona muy abandonada de Motril, es decir, esta zona sur del mercado fue una zona muy abandonada de Motril, muchas casas ruinosas, estaba un poco abandonada. Y bueno, hoy se ha arreglado. Y algunas casas famosas. Casas famosas, sí, algunas casas de moral distraída. Unas más que otras, como decía. Y sí que fue pues una zona también de cultivo, que se cultivaba por debajo de la acequia, y lógicamente también se cultivó hasta que ya se permitió la construcción en esta zona de aquí. Pero
aquí lo que teníamos era la carretera, es decir, que la carretera Málaga, se construye ya en los años 60 toda esta urbanización de Río Ebro, Río Duero, se construyen estos primeros bloques de pisos también. Todos los ríos. Todos los ríos, se le pone calle de río, y además aquí en estos pisos se abren dos cosas que son prácticamente han sido instituciones de Motril. El bar La Caramba, el bar restaurante. Y hasta pioneros, ¿no? Hasta pioneros. El bar restaurante La Caramba, que abre Gerardo Romano, que para descanse, y que tuvo una fama tremenda. Y además la cadena SER, que cuando se establece, por primera vez se establece en este edificio, claro, y empieza a hacer un edificio, una zona muy conocida de Motril. Y fueron la cooperativa del Pilar es la que construye, la cooperativa del Pilar la que construye estos primeros edificios de pisos en Motril. No son los primeros bloques de pisos, porque los primeros bloques de pisos se construyen más adelante, pero también a finales de los 60, principios de los 70 se construyen estos bloques. ¿Y por qué me mencionaba lo de la cafetería, por ejemplo? ¿Era pionera? Porque Gerardo había llegado de fuera. Gerardo había llegado a América y se establece en un negocio en Motril, y un negocio en Motril que fue pionero. Un nuevo modelo de cafetería, un nuevo modelo de restaurante, y tuvo mucho éxito en su época. Y Gerardo fue un pionero en Motril en los años 70, cuando él se establece, viene de América, se establece en Motril, y que la verdad es que tuvo mucho éxito. ¿Quién no conoce la Caramba Motril? Un punto de referencia, ¿no? Sí, no. De la ciudad, ¿no? Y lo sigue siendo, un punto de referencia de Motril, de los bares y cafeterías de la ciudad. Y esta zona, pues también fue una zona de paso. Esto tampoco había nada construido, la construcción es posterior. Toda esta zona, excepto vigas, la fábrica de vigas que había aquí, todo lo demás eran solares, y abajo la famosa huerta de los Jarabos, que la compra el ayuntamiento en los años 80 con idea de establecer servicios públicos, edificios públicos, y efectivamente se ha convertido en una zona pública con institutos, pabellón de deportes, comisaría, es decir, que se le ha dado una función magnífica a esa huerta que compró el ayuntamiento. Incluso fue ferial en una época también. Y una zona donde nos encontramos, donde decíamos que confluyen muchas cosas, muchos saltos en el tiempo, porque al final cronológicamente pues tenemos que ir dando hacia arriba y hacia abajo hasta encontrar todas esas cosas interesantes e importantes. Por ejemplo, pues estamos hablando de la zona de La Caramba, ¿no? Porque toda esta zona es conocida como La Caramba. María Antonia Fernández La Caramba. No sé si vamos a tener oportunidad en cualquiera otro de nuestros capítulos de hablar de María Antonia, pero también ha sido un personaje singular de nuestro municipio. La citamos cuando hablamos de la Esparraguera, porque tradicionalmente se ha dicho, aunque no hay datos, se ha dicho que nació en la Esparraguera, y un poco Gerardo Romano le da el nombre a La Caramba a su cafetería, y curiosamente le ha dado el nombre a la zona de La Caramba. Y resurge también. Resurge también un poco el nombre de... Y la verdad es que tiene un proceso de urbanización muy rápido. Desde los años 60 empieza a urbanizarse toda esta zona, empiezan a crearse los primeros bloques de pisos aquí, a la espalda de lo que hoy es el hospital, o lo que estuvo el hospital, con la mala sombra de que el hospital se derriba en 1979 y derribamos un edificio en 1517 para hacer una plaza de aparcamiento, pero bueno, es otra historia, ¿no? Pero sí que es verdad que esta zona, digamos que en realidad cuando se abre la carretera, el Motril ya más urbano empieza aquí, es decir, empieza aquí, aunque todo esto fue en principios solares, pero yo lo recuerdo perfectamente cuando ya a mediados de los 60 ya empieza a tener cierta relevancia la avenida de Salobreña, se convierte en un sitio de referencia de Motril. No es que se construyera mucho, porque hasta mediados de los 60-70 no se empieza a construir en esta zona. La zona de Correa es posterior, evidentemente, ¿no? Y esta zona engloba pues toda la historia, la Rambla del Manjón, la Matraquilla, son nombres emblemáticos para motrileños de otra época. Nosotros hoy, pues seguramente si le preguntáramos a los motrileños actuales qué era la Matraquilla, nadie se acuerda, claro. Pero de mi generación todos conocimos la Matraquilla. Hay historias hasta de alguno que mató al amigo en una noche de borrachera y lo tiró ahí, hacer un asesinato. Hay historias muy curiosas de la Matraquilla. Había una caída de agua de la Rambla del Manjón, había una caída de agua y a partir de ahí salía Herbalate, pero había como 7 o 8 metros de altura, una zona muy dejada,
pero había 108 metros de altura de ese balate, de esa caída de la matraquilla, que era muy famoso, porque ¿quién no conocía la matraquilla en Motril en otra época? Hoy a lo mejor pues no tanto. Y lo que se ha preferido es darle, por ejemplo, al nombre de esta calle, que era el Camino del Mar, Camino de la Matraquilla, Camino de la Matraquilla, pues se ha preferido darle el nombre de Calle del Agua del Hospital, recordando también el balate de agua del hospital y el pago del agua del hospital, que era todo este pago hasta llegar a Ronda Mediodía prácticamente, ¿no? Que era toda la zona de agua del hospital, una zona súper productiva. Hay datos desde finales del siglo XVII, seguramente existía con nombre musulmán anteriormente, porque son zonas de cultivo muy... ¿Y qué es lo que principalmente se llama? Caña de azúcar. Caña de azúcar. Es verdad que hay huertas, ¿no? Antiguamente en Motril, la caña de azúcar hasta el siglo XVII, la caña de azúcar no es el monocultivo, ¿no? Se cultivaba caña de azúcar, pero lo que más se cultivaba en Motril, se cultivaba mucho los moreos y la morera. La morera. Para Motril era una zona de producción de seda. Los moriscos motrileños eran productores de seda y una seda y se mezclaban en mitad de las cañas, pues había árboles. Hay muchas huertas que cuando uno ve los inventarios de los bornos y tal, los que se conservan, pues dice, pues tengo una finca de caña y en medio tengo 7 árboles de morera, 7 árboles morales o moreras, ¿no? Es decir, que ¿para qué? Para darle alimento al gusano, que evidentemente tuvo Motril. Además, la seda de Motril fue una seda muy importante en la producción sedera del Reino de Granada en época nazarí. Y después, incluso en el siglo XIX, se intentó volver otra vez y se estuvo produciendo seda durante un tiempo, pero después fracasó. Pero sí que es verdad que Motril tuvo y aquí en estas tierras antiguas o eran cultivos de huerta. Hemos sido muy promotores los motrileños, Sí, pues hemos tenido algodón. Hemos tenido algodón, sí. La caña de tenido azúcar caña, es lo hemos más tenido... importante. Cultivos industriales eran pero en la época musulmana había policultivo, había cultivo de caña, cultivo de seda, cultivo de huerta, cultivo de cereales, cultivo de viñas de regadío, no solo de secano, como estaban en los montes de Magdalite, sino cultivo incluso en la Vega. La zona de la Algaida, por ejemplo, era la zona de cultivo, o el pago de las viñas que está a la salida de Motril, o el camino de las Ventillas, pues eran pagos incluso de viñas de regadío. Y esta zona se convierte en una zona pues, muy importante de Motril, el hospital, en la entrada a Motril, aunque digo que no se utiliza como entrada a Motril hasta que no se hace esta variante, hasta que en los años 40 no se abre esa falta, esta calle, ¿no? Este camino antiguo de la acequia. Debió hacerse, no lo he encontrado, pero debió hacerse pues, con expropiaciones y tal para abrir esta nueva variante de la carretera que uniera Málaga con la carretera de Almería. Y dio mucha vida, eso sí que dio mucha vida a Motril, sobre todo porque convierte en un camino de Vega en una calle principal. Totalmente. Pero no me habla de María Antonia Fernández. No, María Antonia Fernández. Estamos hablando de que es una Fernández, de nuestras cupletistas que, bueno, que marcó también una época, que sí, fue una motrileña, vamos a llamar ilustre, porque sí, triunfó claro, fuera de en Madrid y triunfó en la canción del siglo XVIII y tuvo pues su importancia en el mundo de la música del siglo XVIII y fue famosa del siglo XVIII. Y después pues la conversión de la caramba, que llevaba cierta vida disoluta, decían, se convierte después en Madrid, se hace una santa y después murió pobre. Una mujer que tuvo todo el éxito de su época. Bueno, lo que no sabemos si vino a Motril alguna vez, no hay datos si vino a Motril, no vino a Motril, cantó o no cantó en la casa de comedias que había en Motril, no sabemos, no hay datos. Sí hay muchos datos y Antonina Rodrigo lo publicó en su libro de La Caramba, hay muchos datos de La Caramba en Madrid. Así que se la pintan un poco como una mujer adelantada a su tiempo y moderna, incluso feminista. ¿No? Es decir, que fue una estrella de aquella época, una estrella no musical, se casaba con nadie, nunca mejor dicho. Una estrella musical de aquellos años. Y quizás, pues bueno, la zona Caramba viene más por el nombre que Gerardo Romano le da sí, a porque realmente pues, tampoco aquí que tuviera ninguna casa, no, aquí nada. Dice la leyenda que nació en Esparreguera, pero tampoco tenemos ningún dato fidedigno que naciera, no tenemos ni partida de nacimiento, ni nada, con lo cual no sabemos si realmente nació en Esparreguera. Sí que citan todos los documentos que nació en Motril, eso sí. María Antonia Fernández La Caramba. La Caramba.
Con lo Pues cual, bueno, pues otra de las figuras que, bueno, que es interesante recordar, rescatar, porque al fin y al cabo forman también parte de... sí, de la historia de la ciudad. Es decir, que Pues yo recuerdo que tú precisamente hace poco realizabas una de tus guías turísticas hablando de las mujeres, la importancia de las mujeres de Motril, claro. Y entre ellas metí la caramba. Claro. Hay más mujeres, pero es verdad que la historia antigua es muy desagradecida con las mujeres, ¿no? Por eso te digo que... Hay muy pocas mujeres que aparezcan en la historia y curiosamente la caramba sí que aparece en la historia de Motril, sí que se cita, o ella lo dice, que nace en Motril, pero su gran éxito estuvo fuera de Motril. A lo mejor vino a Motril alguna vez a cantar en La Motrilera. Antonia Fernández, La Motrilera, decía la canción. En la canción. Que viniera a cantar en el teatro que teníamos, en la casa de comedias que había en la calle Catalanes. No se sabe, es decir, que hay muchos datos de la caramba, pero realmente no se sabe. Además, la caramba ya es un personaje conocido, se han hecho muchas biografías y Antonina Rodrigo, la última, con unos muchísimos datos, pero ya hay biografías de la caramba incluso de finales del siglo XIX y principios del XX. Y nos podemos imaginar todo el hospital ahí atrás, el camino, la acequia, la tenería enfrente, es decir, y el caminito que pasaba por aquí. Hay muchísimas fotos de esta zona anteriores a los años 40, donde se ve perfectamente que aquí no hay calle, que es un caminito de vega, que seguramente en época musulmana o al principio, en la ordenanza de Motril 1520, dicen que desvían el tráfico de las cañas de azúcar por este camino para que no entrara por Motril. Curiosamente después se permite, como construyen ingenios en la zona de Rambla Capuchino, la calle de las Cañas, pero originalmente todos los acarretos de cañas provenientes para los ingenios del Toledano, el ingenio de Vicencio, el ingenio viejo, el ingenio nuevo, pues las cañas pasarían por este camino. Las claro, porque entramos en zona ya de ingenio. Claro, toda esta zona a partir de la calle Muralla, pues era zona de ingenio azucarero, y seguramente las cargas de cañas pasarían por aquí, por este camino de vega, que en la ordenanza de 1520 obligan a que tiren por aquí, no que tiren por la ciudad. ¿No por la calle de las Cañas? No, es que la calle de las Cañas no existía todavía. Ah, bueno, claro, es verdad. Sí. Que no entraran por... Que luego se desviaron más tarde. Que no entraran seguramente por la calle San Francisco, sino que tiraran por un camino de vega como era este. Bueno, pues vamos a dejar aquí también este nuevo programa que hemos llevado a todos ustedes. Tercer programa ya de lo que es esta grandísima avenida salobreña, que da para mucho, sobre todo con el agua, con las acequias, con los diferentes pagos que hemos tenido en el pasado, incluso un poquito más cerca, ¿no? Pagos más actuales, porque nos remontamos todo lo que la historia y los datos nos van dejando. Hemos recordado incluso el mercado municipal, hemos recordado los baños árabes y la tenería, que la teníamos justo aquí en este lado, que todavía seguimos confundiendo la plaza de la tenería, o lo que nosotros llamamos plaza de la tenería, donde no estaba la tenería, porque estaba concretamente en este lado, un poquito más para abajo. Yo incluso creería que el nombre de tenería debería darse a Plaza del Hospital, ¿no? Porque el recuerdo histórico debe estar más cariñoso, más que la tenería, porque la tenería nunca tuvo incidencia. O sea que bueno, quizás por cercanía, al final por cercanía en los años 80 se puso ese nombre, pero que puede llevar a confusión. Por eso nosotros queremos dejar muy claro que la tenería estaba justo en este lado, en esta esquina de la cual estamos hablando. Los baños árabes sí que estaban aquí, tenemos la antigua muralla que también pasaba por aquí, pero bueno, el balate de agua del hospital, que bajaba por aquí o por allí, estaba, no sé, había dos, uno por allí y otro por aquí, camino del mar. Es curioso, ¿no? Porque la gente tenemos asociado el camino del mar con la carretera a la playa, es decir, con el trozo de la explanada, ¿no? Pero el camino del mar estaba aquí. Puentecillo, que también tenemos por aquí del Manjón, para saltar precisamente esta zona. Ya hemos dejado atrás diferentes puentes. Recordamos el del Senador y también recordamos el de la entrada o puente de Salobreña. Todavía nos quedan algunos puentecillos más que hay que seguir saltando la acequia principal que pasaba por aquí, por esta parte de nuestro municipio. Nosotros lo vamos a dejar hoy aquí. Como no, la semana que viene volvemos a estar en la avenida de Salobreña, donde, bueno, nos vamos encontrando quizás fotografía o documentos gráficos un poquito más
modernos, ya de los años 60, los años 50, donde vamos viendo cómo se van construyendo estas nuevas edificaciones, ya en los 60 sobre todo, y vamos recordando, sobre todo para los que todavía estamos por aquí, pues cómo era este Motril. Gracias por su atención, espero que se hayan divertido, entretenido, y recuerden que si ustedes quieren echar la vista atrás, solo tienen que meterse en nuestra página web telemotril.com, buscar el programa La Alquería y pueden repasar la historia de Motril con programas antiguos que tenemos ya muchísimos, para que vayan ustedes refrescando todos esos conocimientos que gracias a don Manuel Domínguez le llevamos cada semana. Gracias por estar aquí y hasta la semana que viene, Manolo. Hasta la semana que viene. Adiós.